La Perla del Caribe emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Territorio, el canal de la conservación. Un cordial saludo para todos nuestros queridos televidentes que nos acompañan a través del canal Territorio. Un abrazo grandote para todos ustedes. Soy Víctor Polo Rodríguez y tengo la oportunidad de compartir una palabra hermosa que Dios nos ha entregado en este momento en Proverbios 16. Proverbios 16 que nos trae hoy, 16:1, nos trae hoy una reflexión sobre la forma como Dios nos cambia nuestro corazón y nos vuelve hombres y mujeres en una herramienta útil para poder evitar que ocurran cosas desagradables y dolorosas en la ciudad. Santa Marta se está levantando de un momento muy difícil, de un asesinato que ha ocurrido y que ha quedado filmado a través de los aparatos telefónicos y le ha dado la vuelta al mundo y nos ha quedado una sensación de mucha tristeza, de un desaliento muy grande. Y los hechos que ocurrieron en el barrio El Parque, donde un grupo de hombres acabó con la vida de otro, lapidándolo en plena vía pública y sin que nadie se metiera para salvar su vida, nos llama a la reflexión en un mensaje que Dios nos convoca precisamente para que tengamos la oportunidad de ser intercesores y no dejar que las fuerzas del mal y que las malas cosas terminen por consumir la vida de los seres humanos. Hay una palabra en Proverbios 16:1 que dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Ha ocurrido una lamentable situación donde delante de los ojos de todos, de mucha gente, y aquellos que no estuvieron allí, pues lamentablemente nos enteramos a través de las imágenes que montaron en las redes sociales. Unas imágenes muy tristes de un hombre que fue apedreado, lapidado, en una vía pública delante de niños, de mujeres, de ancianos, de jóvenes, de todo el mundo. Y las personas que hicieron este asesinato, que cometieron este crimen, se movieron sin ningún problema. Se dieron la satisfacción hasta decir no más de tirarle la última piedra y luego de acuchillarlo, y le arrebataron la vida. Quedó en medio de un charco de sangre y de una imagen que nos tiene que poner a reflexionar a todos en de qué manera yo me estoy prestando como ser humano para que Dios me use y poder romper en mi barrio esas maldiciones y esas desgracias que se vienen presentando. Orándole al Señor, pidiéndole por qué ocurren este tipo de hechos que nos lastiman tanto, que nos hacen tan vulnerables y nos quitan la fuerza en un día en el cual amanecemos con este tipo de noticias. Y el Señor nos ha dado las herramientas. El Señor nos ha
mostrado el camino. Y es a través de la palabra de Dios como podemos encontrar las armas para poder construir ese enorme muro, la enorme muralla del amor de Cristo, para poder combatir aquellas cosas del enemigo. En ese lugar, cuando se dieron los hechos, ¿quién clamó? ¿Quién dobló rodillas? No en el instante en que estaba pasando, sino antes que ocurriera. Hay una cosa maravillosa cuando caminamos en los senderos del Señor, y es que la revelación del Espíritu Santo nos lleva mucho tiempo del tiempo real. Es decir, que Dios anticipa los ataques, que Dios anticipa las cosas, porque no es para Dios agradable perder un hijo, que Dios no quiere que se derrame sangre, porque la sangre no está para dejarla caer al piso. Ese no es el lugar de la sangre. La sangre es vida y el dueño de la vida se llama Jesucristo. ¿Qué pasa cuando una persona le quita la vida a otra persona? Pues hay un pecado mortal, porque se está tomando una atribución el hombre, el cual solamente le corresponde a Dios. Por eso el homicidio, por eso el sicariato es pecado mortal. Y el Señor nos edifica cuando nos coloca en lugares para que nosotros intercedamos. Este canal está 24 horas al servicio de la palabra de Dios. Hay 24 horas pastores predicando en este lugar. Son 24 horas, día y noche, de alabanza y de adoración. ¿Crees que lo hacemos porque es nuestro hobby? ¿Crees que lo hacemos porque es un buen negocio? ¿Crees que lo hacemos simplemente por hacerlo? No. Las cosas de Dios son cosas establecidas por Él. Este canal lo colocó el Señor en esta ciudad, porque esta ciudad está urgida de oración, está urgida de intercesión, está urgida de madres que se levanten en la madrugada a doblar rodillas para clamar por sus hijos, de padres que están urgidos de clamarle al Señor, que les cambie su corazón para poder decirle a sus hijos cuánto lo aman, para echar fuera de su corazón la rabia con la que muchas veces se expresan para con su familia, con sus hijos, con su esposa. El Señor nos está enviando un mensaje de amor. La pregunta es, si Él lo está haciendo, ¿por qué están ocurriendo situaciones como la que vivimos el domingo en el barrio El Parque, donde sin misericordia alguna, unos hombres le quitaron la vida a otro delante de todo el mundo, lanzándole piedras y acuchillándolo, estando él en un estado de indefensión? ¿Dónde estaban los brazos de la ciudad? ¿Dónde estaban los brazos de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de las niñas que corrieron a protegerlo para que no se cometiera ese acto criminal, salvaje, que el solo verlo nos deja en una situación tan difícil de comprender un hecho tan salvaje como este? ¿Qué es lo que está pasando con la intercesión que debemos tener en nuestros hogares? Estamos orando, hablando con Dios, diciéndole, Señor, yo quiero ser herramienta útil desde el lugar donde me tienes. Si estoy en una silla de ruedas, o estoy acostado en una cama por una enfermedad, o simplemente eres una ama de casa haciendo una labor muy linda, muy hermosa para tu familia, o eres una profesional, o un profesional, o una educadora, o una persona común y corriente. Dios nos ha llamado a ser intercesores a todos, porque la palabra de Dios dice que Satanás está merodeando, rodeando permanentemente la presa, porque él nos quiere devorar, y lo que quiere devorar es el fruto que Dios nos ha dado, la vida pura. El Espíritu Santo vive, habita en el espíritu de vida, y cuando se mata un ser humano, se esfuma el Espíritu Santo de ese lugar porque no tiene donde habitar. Por eso el Señor, lo más preciado que hizo en medio de todas las bellezas naturales fue la vida del hombre. Y muchas veces he compartido contigo esta palabra. Dios no hizo el mar a su imagen y a su semejanza. No hizo las montañas, ni siquiera
el cielo con las maravillosas estrellas, el sol y la luna y los grandes astros. Hizo al hombre a imagen y semejanza de él, y a la mujer la hizo a su gusto. Dios se complace en darle al hombre, a la mujer, todas las cosas hermosas que hay en este mundo para que las disfrute, para que las cuide. Y dentro de esas cosas de bendición está la responsabilidad que nos cabe como padre de familia y como habitante de esta ciudad, de orar por nuestra ciudad. ¿Cuál fue el muro que se rompió en ese sector? Que Satanás entró e hizo la horrenda fiesta de sangre, de muerte, de venganza, para que esa imagen quedara y se multiplicara miles de veces a través de las redes sociales. ¿Por qué no te haces esta pregunta? Ese evento que ocurrió, que fue una desgracia terrible, entró en un lugar donde el vallado no fue construido. Porque, ¿sabes una cosa? Uno solo, dice la palabra de Dios, que uno solo suplique por muchos, el Señor oye. Clama a mí y yo te responderé. El Señor no hace acepción de personas. No importa cuál es la condición humana tuya en el momento en el cual clamas. La misericordia de Dios alcanza para que Él nos escuche. Dios nunca jamás va a decirle a un hombre que está hoy en la cárcel, no te estoy escuchando. Dios jamás va a decirle a una mujer como la que está ahora pidiendo oración, yo no te voy a escuchar porque no has hecho lo que yo te he dicho, porque no has seguido mis pasos. No, Dios no funciona así. Dios es un Dios de amor y Él lo que quiere es que preservemos, que conservemos, que cuidemos la vida, y nos da unas herramientas y nos da el poder a través de la palabra de Dios de levantarnos en su nombre, en el nombre de Jesús, a ser guerreros. Pero no solamente guerreros para que le pidamos que cuide a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. No solamente para romper maldiciones generacionales en nuestra familia, sino para doblar rodillas y decirle, Señor, te pido por mi barrio. Te pido por los niños de este barrio, por las niñas, por los hombres, por las mujeres embarazadas, por los ancianos, por los que tienen hambre, por aquellos, Señor, que no tienen techo, por aquel que se levanta y no tiene empleo, por aquella mujer que hoy está desesperada porque siente que se le está acabando la oportunidad, porque ve que la desesperación se va adueñando de ella. Oro por ella, para que tú la llenes de paz, Espíritu Santo, para que tú fluyas en medio de la bendición que tú nos permites. Pero el Señor necesita que nosotros seamos intercesores. El no hacerlo corta el vallado de protección. Y en ese sector, cuando yo le preguntaba al Señor, es que, ¿por qué motivo ocurrió un hecho como esto? Y el Señor me decía, pregúntate cuántos clamaron para que yo asistiera, cuántos doblaron rodillas para echar fuera el demonio que entró en ese barrio y la influencia que ejerció en una administración pavorosa. Varios se ensañaron en un hombre indefenso, lanzándole rocas, apuñalándolo, hiriéndolo de muerte y luego partiendo como si la faena que habían hecho era una cuestión normal. Y se fueron como si fueran héroes, danzando en medio del charco de sangre de un ser humano que estaba muriéndose, suspirando ya los últimos momentos de su vida. Nadie se metió. No hubo uno solo que tuviera el coraje para poder convocar a la gran multitud a que no permitieran ese asesinato. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando no se busca la presencia de Dios. Cuando creemos que el enemigo puede venir a nuestra casa y arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. Estamos llamados a ser autoridad en el nombre de Jesucristo. Estamos llamados a invocar su presencia y en su nombre reclamar el vallado y hacer la lucha que no es de sangre y carne, sino es espiritual. Y cuando los espíritus llegan, los espíritus malignos llegan y hacen la influencia sobre aquellos
que son solamente usados, entonces viene el caos, viene la sangre, viene el homicidio, viene el derramamiento de la vida, viene la agresión, los actos salvajes, todo aquello que ofende nuestra mirada y nuestra forma como ser humano. Dios no nos creó para destruirnos, para matarnos, sino para amarnos como hermanos. Pero en ese lugar, y este mensaje para la urbanización del parque, que ojalá este hecho que haya ocurrido produzca un avivamiento y que la gente sienta. Sé que hay mucha gente escuchando y viendo en el parque a esta hora este mensaje que Dios está enviando, pero es necesario construir vallados de protección, porque es la única manera de poder evitar que ataques de esta índole se salgan de control y nos dejen la sensación de que ellos, los malos, los bandidos, los sicarios, los homicidas, son los que pueden mandar en nuestra vida. Eso no es verdad. El Señor nos ha llamado a ser autoridad en nuestro barrio, autoridad en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Pero luego tú tienes que reclamarla y luego de reclamarla, declararla. Y en ese sector donde se rompió un vallado, donde Satanás entró sin ningún problema, en medio de tantos niños, de tantas mujeres, de ancianos, de toda una comunidad que los paralizó. Y nadie, absolutamente nadie, se levantó para abrazar al hombre y juntos salvarle la vida, o por lo menos clamarle al Señor para salvarle la vida. Porque el miedo se adueñó de todos, porque le creyeron más a los sicarios que estaban haciendo lo que estaban haciendo, que a la promesa de vida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Terrible, muy terrible, pero la palabra de Dios nos convoca a que tengamos valentía, a que tengamos coraje. Y Proverbios, que nos ha llamado el Señor en este momento para citar esta palabra, nos dice precisamente que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es Jehová, y todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice el Señor. Con misericordia y verdad. ¿De quién es la misericordia? ¿Del hombre? La misericordia no es del hombre, como tampoco el perdón es del hombre. Si no dejamos que Jesucristo llegue a nuestra vida, si no dejamos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, si no dejamos que nuestro Padre sea el que nos hable y nos guíe, no vamos a sentir misericordia, porque la misericordia proviene de Él. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos da la oportunidad de sentir esa misericordia y podemos volver a convertirnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque es allí donde está, con misericordia y verdad, el que debemos corregir nuestro pecado. Y con el temor a Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿En qué lugar está el temor a Dios? Lo que pasó fue una evidencia de que hay lugares en los cuales no hemos construido vallado de protección. Y lo único que tienes que hacer es invocar la presencia de Dios. Si tú tienes la oportunidad de tener la señal del canal Territorio a través de TV Norte en el canal 78, acompáñanos en oración. No solamente por los tuyos, sino por esta ciudad, por gente que ni siquiera tú conoces, pero que esa oración va a caer en el lugar en el cual esa persona la está necesitando. Hay gente desamparada, como ese hombre que recibió tantas piedras y que soportó hasta el último de los golpes para luego morir. ¿Dónde estuvo la oración para clamarle al Señor? ¿Dónde estuvo la rodilla doblada para suplicarle al Señor que cesara
esa muerte tan terrible que estaban viendo allí? ¿Por qué todo el mundo se paralizó? Porque nadie, absolutamente nadie, clamó al Señor. Que sirva esta desgracia para que en ese sector, como en otros, la gente entienda, comprenda y reclame que la presencia de Dios no es una cuestión de religiosidad. Es el estilo de vida que Dios quiere para ti y que a través de Jesucristo hemos heredado con su comportamiento cuando vino convertido en hombre sin pecado aquí en la tierra, que fue precisamente un hombre sabio, humilde, servicial, temeroso de su Padre, pero también obediente en oración. Nosotros debemos ser imitadores de Jesucristo. Y para mucha gente decir esto es un imposible. Hace algún tiempo yo decía, ¿cómo pueden pedirle a uno que ha cometido tantas cosas en contra de Dios, el que podamos en algún momento subirnos a un púlpito y predicar la palabra de Dios? El Señor, donde encontró abundancia de pecado, derramó sobreabundancia de su amor y de su perdón. Porque el Señor lo que hace es renovarnos, y la renovación no es otra cosa que una transformación, es el nacer de nuevo, y ese nacimiento nuevo es el que te da un nuevo lenguaje, unas nuevas palabras que no nacen de tu corazón, las pone el Espíritu Santo para que sea de guía hacia otras personas. ¿Cuándo te vas a convencer que tú eres un enorme potencial en las manos de Jesucristo? Y que ahí, en medio de la enfermedad que tú tienes, en medio de las dolencias de tus tobillos, en medio de que a veces te cuesta levantarte de la silla donde estás, puedes convertirte en un adorador y una adoradora intercediendo permanentemente, diciéndole: Señor, no importa si me están doliendo las piernas, yo voy a orarte. Y no voy a orar solamente por mí, Señor, para que me alivies. Voy a orar por aquellos que no te han buscado. Voy a orar por hombres que quedan en la mitad del camino sin que nadie levante una oración por ellos, sin que nadie interceda, y mueren lapidados como ocurrió con este varón. Señor, que eso no vuelva a pasar en esta ciudad, que no sea por falta de oración que eso vuelva a ocurrir, que mi vallado de mi barrio, de mi casa no sea roto, porque no tuve la humildad de buscarte y de adorarte y de suplicarte y de humillarme ante ti diciéndote que tú eres el que responde por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mis negocios, por la vida de lo que has puesto como profesional, de la vida de mi salud, Señor. Eres tú nada más. El poder tener la pasión suficiente y decírselo al Señor y hacerlo todos los días para levantarnos con las ganas de servirle a Dios, de servirle a una ciudad, pero a través de Dios. Porque el servicio que nosotros le prestamos a la casa, a la esposa, a los hijos, es un servicio bueno, pero nunca jamás el servicio cuando nos disponemos a prestárselo en el nombre de Cristo Jesús, de forma desinteresada, cargados de amor, entregando todo y alimentándonos con lo que Dios nos da, que es ese amor que no se puede comparar absolutamente con nadie. Santa Marta tiene que orar, esta ciudad tiene que refugiarse en el Señor. Esta ciudad tiene que pedir perdón. Y todos tenemos que pedir perdón por los hechos que sucedieron en el barrio El Parque. Yo sé que tú no estuviste en ese lugar. Y si estuviste, igual pide perdón. Para aquellos que simplemente se quedaron viendo. Eso que ha ocurrido allí, esa muerte y ese sacrificio de un hombre bueno que fue levantado a piedra, fue lapidado, desangrado, herido. Es un llamado para todos, para que nos humillemos ante Dios y le pidamos perdón. Yo te pido perdón, Señor, porque no oré lo que tenía que orar, porque no clamé en las mañanas por aquellos desamparados que nadie ora por ellos. A partir de hoy, ora por aquellos a los cuales nadie ora por ellos. Reclama la oración del olvidado, me lo pone el Espíritu Santo. Reclama la oración del olvidado, de aquel que no voltea sus ojos a Dios. Reclama la oración del pecador. Reclama la oración de perdón para el que ha ofendido a Dios. Reclama la oración de aquel que ha desechado a Dios.
Reclama la oración para los que dicen que no creen en nada ni en nadie. Reclama la oración de ellos a partir de hoy. Para la oración del desahuciado. En este canal a partir de hoy, todos los pastores, absolutamente todos los pastores, van a hacer una oración todos los días. Cada vez que entren, va a ser la primera por los que no tienen quien ore por ellos. ¿Y sabe por qué? Porque no ha llegado hasta ellos ese bendito aroma de la palabra de Dios, que nos cambia, que nos revitaliza, que nos da un nuevo aire, que le da sentido a nuestra vida. No importa las dificultades que tengamos, no importa los problemas que estemos viviendo, por dentro llevamos una fortaleza porque el Señor está con nosotros. Señor, juntos nos vamos a poner de acuerdo ahora, todas las personas que están viendo ahora el canal, para orar por quienes no tienen quien ore por ellos, por los hombres y mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas, huérfanos, viudas, que no tienen quien ore por ellos, que nadie ha lanzado una oración por ellos, que nadie ha clamado por ellos. Nos vamos a poner de acuerdo hoy, Señor, para que no vuelva a pasar lo que vivimos en el barrio El Parque, que un hombre murió lapidado en medio de los ojos de todo el mundo y no hubo un sangre de Cristo clamando. No hubo quien doblara rodillas y en el nombre de Jesús detuviera ese ataque tan feroz, tan asesino, porque nadie reclamó la presencia de Dios, sino que empezaron a gritar y a correr de un lado para otro. Era el momento de clamarle al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos ponemos de acuerdo para juntos, en tu nombre, Jesús, hacer la oración del desahuciado, de aquel, Señor, que no tiene quien ore por él, y mucho menos él para contigo. Clamamos tu presencia, Espíritu Santo, en la vida de esas personas, para que llegue una voz, la voz tuya, a través de un profeta, a través de un pastor, a través de una persona que ha creído que tú existes, Señor, para que ponga la semilla allí en la vida de esa persona. Padre, oramos por los hombres que andan en la vida abandonados, que la muerte se los encuentra en un de repente sin que nadie doble rodillas por ellos y clame por ellos. Te pedimos, Señor, que escuches esta oración que hace la ciudad. Te pedimos que nos perdones como ciudad, porque el hecho que ocurrió te ha ofendido, porque el dolor que tú has sentido por la forma como se acabó con la vida de ese ser humano, Señor, ha manchado esta ciudad. Y necesitamos, Señor, que tú nos redimas. Necesitamos que tú nos levantes. Necesitamos, Padre, que tu sangre preciosa se lleve ese pecado, se lleve ese dolor, se lleve ese sentir de amenaza, ese miedo que ha quedado en las calles, esa impotencia, como si no tuviéramos Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey Jesucristo. Tú pagaste en la cruz del Calvario nuestros pecados, un precio muy alto pagaste por nosotros. Y tú nos has dado la oportunidad, Señor, de enderezar nuestros caminos, entregando nuestra vida en ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Desde Santa Marta, la perla del Caribe, emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Somos Puerto, somos Progreso, somos Santa Marta. Canal Territorio, somos. En Canal Territorio defendemos el entorno natural y cultural. Territorio. El canal de la conservación.